La semana pasada uno de los hechos trascendentales fue la orden que dieron los jueces que entienden en la causa por el asesinato que se dio en la puerta del estadio Coloso Bielsa, el estadio Newell's Old Boys de Rosario, que está aparentemente vinculado a una interna dentro de la banda delictiva Los Monos, y producto de eso se ordenaron allanamientos en distintos penales. Por eso le damos la bienvenida a Diana Conti, ex diputada nacional y, lo quiero decir bien, comisionada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Diana, bienvenida. Gracias, ¿cómo les va? Bien, la verdad que es muy importante que estés acá para entender sobre todo esto, la relación entre delito y situación carcelaria. Porque más allá de que se da en el caso de una investigación paralela, esta orden de allanamiento que se dio en distintos penales, está claro que se da en un contexto muy particular, que tiene que ver con el tiroteo que se dio en el supermercado de la familia de la esposa de Messi. ¿Hay una relación, o mejor dicho, qué relación hay entre el delito o el crecimiento del delito y la situación carcelaria? A ver, la situación carcelaria argentina y también en otros lugares, a lo mejor Argentina no es lo peor, es desastrosa, porque hay una sobrepoblación carcelaria brutal. Tenemos presas y presos no solo en cárceles, sino en alcaidías y comisarías, es decir, en lugares que no están preparados para esa tarea, ni con gente que está preparada para esa tarea, con una infraestructura edilicia vetusta, obsoleta, salvo excepciones, estoy hablando de la generalidad, y por años, porque esto no es atribuible a ningún gobierno en particular, la cárcel son escuelas de delito. El que entra por haber transgredido la ley por un delito menor, puede dentro de la cárcel, incluso cuando entra a un instituto de menores, empieza una carrera de prepararse para ser un gran delincuente. O sea, las cárceles... Una carrera, como que no te formás sirven, para ser un delincuente... Las cárceles no sirven para conjurar el delito. Esa es la relación que, guste o no guste, es de la que yo estoy segura. Pero no estás diciendo solo eso, estás diciendo que además sirve para incrementarlo. Y sirve para incrementarlo. Es decir, no es donde la persona va a rehabilitarse para volver a convivir en paz con la sociedad. No cumplen las cárceles o los lugares de encierro para personas que transgredieron código penal o que están acusados de eso. Tenemos un 50% de procesados. El Poder Judicial tiene una responsabilidad muy grande en todo este tema, porque sabe que, bueno, para la tribuna dice, condeno a tanto y lo mando a la cárcel, pero sabe que en esa cárcel la persona no va a ser rehabilitada, va a vivir en condiciones infrahumanas, va a salir con más odio hacia el otro que con el que entró, y además no hace un uso racional de su poder de usar penas alternativas a la prisión. Claro. Yo reconozco... Es la peor de todas, ¿no? Es la más privativa. Reconozcamos que el Código Penal se fue emparchando y las penas se fueron incrementando. Es más fácil aumentar una pena que solucionar una conflictividad social de carácter penal. Te aumento una pena, es más barato. Entonces tenemos penas altísimas, tenemos delitos infraganti que si te aprenden vas directo a la cárcel, muchos que no son excarcelables, muchos que no tienen condicional. La cárcel ha dejado de ser y debería ser un lugar, la prisión, el encierro, para delincuentes aberrantes, para delincuentes peligrosos. Para todo tipo de transgresor de la ley penal hay que utilizar las penas alternativas. ¿Cómo cuáles? La pena alternativa es hacer una probation, que la persona tenga que decir dónde va a vivir, que va a trabajar, que se presente cada 3 meses en el patronato y diga que lo está cumpliendo, que haga tareas comunitarias, tareas solidarias, cualquier otra cuestión que signifique prisiones domiciliarias, pero sobre todo yo creo que el cumplimiento de tareas comunitarias, un seguimiento del Estado por parte de esa persona, donde se le da una oportunidad de reivindicarse y a la sociedad toda de recuperar a un ciudadano o ciudadana con la que vamos a seguir conviviendo. Diana, este diagnóstico que estás haciendo es porque recorres las cárceles y las alcaldías y las comisarías efectivamente, o sea, lo conocés en primera persona.
Sí, lo conocí de bastante joven porque yo me dediqué al derecho penal, ni bien recibí de abogada, de ambos lados del mostrador, así que la cárcel y las comisarías son un lugar natural para mí para ir, pero después todo mi tiempo de diputada o senadora o secretaria de la función pública, Sí. no estuve tan cerca de la cárcel. Hace 5 años, con el Comité de Prevención de la Tortura que integro como comisionada, y siendo nuestra obligación controlar la vigencia de los derechos humanos en todos lugares de encierro, entre ellos comisarías, alcaldías y cárceles, recorremos cárceles federales y cárceles provinciales, comisarías desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, y por eso, bueno, asevero que la situación es gravísima. Da la sensación de que estamos ante una amenaza constante hacia el servicio penitenciario, con tiroteos, con planteos de que dejen tranquilos a los jefes narcos, si no va a morir la familia de por ejemplo, de un integrante del servicio penitenciario. ¿Qué pasa con el delito, el crimen organizado y el servicio penitenciario? El narcotráfico es crimen organizado y crimen organizado transnacional. Es un fenómeno diferente a un hecho delictivo común, individual o común. Es un negocio transformado en delito, por lo tanto hay mucho dinero y poderío detrás de esas bandas y hay corrupción y corruptela. En el caso de Santa Fe, los presos por estos delitos que estaban en general en cárceles provinciales, ahora también están en cárceles federales. Los regímenes son diferentes, la cárcel federal no admite para nada el uso de celulares, pero en Santa Fe, en las cárceles provinciales tampoco. O sea que todos los celulares, que igualmente existen... Claro, entran igual. Entran igual, como entran un montón de cuestiones ilícitas. ¿Por qué entran? Y porque entran a través o de la corruptela o a través de las visitas que no están bien visitadas. O sea, hay todo un esquema de corrupción donde el Estado es parte del problema. Sí, es una parte del Estado. Es el Estado cuando el Estado está muy presente. Yo creo que en algunas cárceles, lamentablemente, porque yo creo que no hay que mirar solo al personal penitenciario. El personal penitenciario tiene más libertad que un preso, pero vive también ahí adentro. Sí. En general no está muy bien remunerado. Sí. Entonces busca vías alternativas de financiamiento. Yo no digo que busque vías alternativas. Lo digo yo. Y a veces voy son leyendo escasos. lo que... Y a veces el personal penitenciario es escaso. Entonces, como en los pabellones carcelarios tienen delegados. Los presos eligen delegados. Sí. En general es el más fuerte, el más poderoso. Sí. No es un mecanismo democrático. Y vos a veces ves como una cuestión paralela de administración carcelaria entre el servicio penitenciario y los jefes de los pabellones. No sabés en realidad quién dirige a quién. Quién marca las normas, porque pensá que las reglas de la cárcel son distintas a las reglas de la vida libre, son totalmente distintas. Sí. Inclusive en cárceles donde hay comunidades evangelistas que son muy positivas, sí. Por ejemplo, para el tema de las adicciones, porque pensá que hoy, aparte, la mayoría de la población carcelaria lamentablemente comete delitos drogados. Entonces, en el encierro vos tenés adictos. Claro. ¿Cómo manejas la abstinencia? Pero, entonces hay ¿pueden acceder al consumo adentro de los penales también? Sí. Lo que pasa hay abstinencia que y no hay. Si hubiera 1 o 2 casos de adicciones, sí. Vos le podés dar el tratamiento que se le da a un adicto para desintoxicarlo, sí. Para acompañarlo en la abstinencia. Cuando la mayoría de la población es adicta, es como... No podés tener una población claro. Que además está hacinada, vive ¿No hay hacinada. tratamientos de adicciones en los penales? Sí, se hace, pero es todo alcanza cuotitas de personas, no. Claro, no algo sistemático en serio. No hay tratamiento de adicciones. A veces no hay un dentista, a veces no, dentista no hay. Los tratamientos médicos importantes se hacen extramuros, las cárceles no tienen hospitales adentro, algunas tienen salas de primeros auxilios.
Para la salud femenina no hay una asistencia específica. No. Diana, vos estás describiendo toda una situación grave, esta competencia que decís, que no sabés quién manda o quién... No, debería mandar el servicio penitenciario donde hay provincias que no tienen servicio penitenciario. Claro. No importa, las cárceles dependen de otro. Bien. Todavía no lo tienen creado. Bueno, pero vos hablás de corruptela, hablás de mucho poder por parte de los delegados de los pabellones, que además no se eligen democráticamente, sino por la ley del más fuerte. ¿Cómo se hace para cambiar todo este sistema que ya está tan corrompido desde adentro? No. Para mí, por eso, mi postura es, hay que volver a la racionalidad de un código penal, con que la pena de prisión sea únicamente para delitos graves, la utilización de penas alternativas, proceso oral y público rápido para llegar rápido a la condena. El procesado no puede tener tratamiento penitenciario. El procesado no lo puedes hacer trabajar y estudiar, no le puedes dar tratamiento. Al condenado sí. Entonces, rápido, la condena para, en esa condena, aprovechar al máximo, que estudien, que trabajen, los que están presos, etcétera. ¿Cuánto puede pasar el procesado sin condena? Más o menos. ¿Muchos años? Sí, hasta 5 años. ¿5 años? Sí. O sea, sin que se determine si es culpable o inocente. Sí. ¿Y si es inocente? Y bueno, tenés casos que se ha determinado luego la inocencia y les queda una acción resarcitoria económica por... O sea que un poco el por Estado la bobo. lesión causada por la prisión. Claro, no solo le causó una lesión a una persona, sino que además pierde plata el Estado. De todas maneras, vamos a ser sinceros. Cuando el tribunal que le toque ve una persona que estuvo ya 10 años preso y alguna cosita le va a encontrar para no decir que es inocente y largar, digamos, ponerle algo que por lo que salga en libertad, pero no admitirla. Claro, si no tiene que admitir su error, el tribunal. Sí, su error o el de otros jueces, pero sabemos que hay cierto corporativismo. Un corporativismo judicial que está resultando intolerable, ¿no? Además de mafioso a veces. Sí. ¿Por qué es importante que se respeten los derechos humanos en una cárcel? Y te argumento por qué te pregunto esto. Vos sabés que se difundió mucho la idea de que, sobre todo cuando fue el juicio a los rugbyers, que se pudran en la cárcel. La idea de que se pudran en la cárcel. Y cuando uno escucha, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador también, con lo que ha causado las maras, la mara salvatrucha, las pandillas para el pueblo salvadoreño, bueno, hay como un sentir popular, un sentido común construido de decir, estas personas que nos hicieron vivir en semejante situación de violencia, y sí, si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudran en la cárcel, y me importa un bledo los derechos humanos. Yo lo único que quiero es vivir en paz. Y si la solución para vivir en paz es que estas personas tengan que compartir un pabellón para 100 personas con una sola letrina, no me interesa. Mirá, en primer lugar, para decirle a esa gente que dice que se pudran en la cárcel, que sepa que ese deseo de que se pudran en la cárcel le cuesta por preso casi lo que vale tener una persona en el Sheraton. ¿Cómo? No llega eso, no le llega, no es que el preso vive como una persona que está alojada en el Sheraton, pero a los ciudadanos nos cuesta eso, las cárceles. Al Estado. Así que lo sepan. Sí. Al Estado, o sea, a los ciudadanos. Sí. Porque son fondos públicos, o sea, fondos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, Nayib Bukele no publicó en ningún lado cuánto cuesta la cárcel que acaba de construir. No, luego, a ver, no es solo que escuchamos de la cárcel de Bukele, sino que hay una campaña acá en los medios de mostrarlo de Bukele. No, se hizo como algo regional, ¿no? Claro, por eso lo sepamos menciono. que Bukele no solo en 136 hectáreas construyó esta cárcel y tiene ahí a la gente de las maras, sino que declaró el estado de sitio. O sea que lo de Bukele no es solo la cárcel. Un año de estado de excepción. Es estado de sitio, con lo cual no hay garantías personales, derechos individuales. De hecho, hay muchas denuncias de violación a los derechos humanos que se llevaron gente que no tenía nada que ver. Rápidamente comparan y dicen, ay, acá hagamos bukelismo. Bueno, el bukelismo es autoritarismo. Y luego es terrorismo de Estado. A Bukele hoy le rinde, a lo mejor, en votos, en admiración, pese a que viola todos los tratados internacionales de derechos humanos, pero vamos a ver en el largo plazo
qué catástrofe social puede producir ese tipo de situaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. No lo sé. Entonces, Para mí no son los métodos. La importancia de que entonces en las cárceles los derechos humanos, lejos estamos de ello, se cumplan, es para que la persona que contravino el Código Penal y nos lastimó cometiendo un delito, por más grave que haya sido el delito, esté dentro de la cárcel para ser recuperada para vivir en la sociedad, como dice la Constitución y como debe ser. Por eso no tenemos pena de muerte. Entonces, una cárcel sobrepoblada, infrahumana, sin derechos humanos, con prisiones perpetuas, sin posibilidad de acceso a ninguna libertad condicional, es una pena inhumana. claro. Que lo único que generan en quien la sufre es odio. ¿Contra quién? Contra la sociedad, contra el otro. O sea que si además algún día se escapa o cambia una ley y accede a la libertad, va a volver a delinquir. Ahora, ¿cómo vuelve una y otra vez? Claro, sobre el dolor que genera el Mira. delito o el crimen, vuelve una y otra vez esa idea de la venganza, del ojo por ojo. Y vuelve, y aparte de discutir estos temas con víctimas de delito, porque Claro, los es muy derechos de las difícil. víctimas son muy importantes, ¿eh? Es lo primero que hay que defender. Pero vos no podés dar este tipo de debate con la víctima de delito, porque yo soy súper garantista, pero me robás la cartera y voy a decir, Sí. quiero darte un palazo. Sobre todo en ese momento, ¿no? Claro. Y ahí hay como una responsabilidad nuestra Vos cuando le fijate ponemos un micrófono a... Que los espartanos, Sí. rugbyers que juegan y que se organizan, se han organizado dentro de las cárceles. Sí. El nivel de reincidencia es casi cero. ¿Por qué? Porque se dedican al deporte, encuentran el deporte, pasan el tiempo preso poniendo vocación en prepararse físicamente, entonces en comer sano, en no drogarse, en competir, encuentran un motivo. Entonces, los Cuando vos derechos dentro de una humanos... cárcel podés imponer Sí. un deporte, una universidad, estudios de oficios y generar motivación, recuperás. O sea, tiene resultados prácticos Total. para reducir las tasas de homicidio, de delito. Obvio, totalmente. Además, nuestras cárceles... a No ver, solo por porque eso, está bien respetar los derechos las humanos, sino porque tiene buenos resultados. Cuando vos decís para un narcotraficante que Sí. mató, etcétera, suponete que está ese ánimo de venganza o esa exigencia de de ser Rigurosidad, rigurosos sí. en la aplicación de la pena. Pero nuestras cárceles no están llenas de narcotraficantes y de homicidas o violadores. ¿No? Nuestras cárceles están llenas de personas que delinquieron contra la propiedad. O sea, Robos, hurtos. sí. No mataron a nadie. No cualquiera mata. No le pegaron a nadie. La mayoría no. Mm. La mayoría no. Entonces, cuando vos decís rigurosidad, y eso va no solo para los narcos que están ahí presos, sino para todos los otros privados de libertad, Claro. le estás imponiendo las mismas restricciones sin diferenciar la gravedad de los hechos que han cometido. Mm. Diana, una pregunta como dirigente política te quiero hacer. Sí. Volvemos a la política por Sí. un instante. ¿Cómo no? Muchos años fuiste legisladora, Sí, diputada, lo- senadora. Lo soy. Me acuerdo- soy una legisladora en mi casa, no te preocupes. Cuando Y era de la cronista afuera. me tocaba perseguirte por ahí por los pasillos del Ah, anexo sí, para que mira. me des alguna declaración, pero siempre fuiste muy generosa Ah, bueno, en gracias. ese sentido. Y bueno, y hay un tema, ¿no? Con el sistema político y que estuvo muy en discusión todos estos días, los cruces entre Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Omar Perotti, bueno, todo lo que vimos, la oposición, el oficialismo. Pero también hay un tema con la violencia, más allá de la violencia criminal, con la violencia política, ¿no? Y una pregunta que se debe el propio sistema político, porque estamos por cumplir 40 años de democracia y sin embargo, no sé, algo que parece que ya pasó, pero el año pasado intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, uno de los hechos más graves o el más grave que sufrió la democracia desde el retorno justamente del sistema de elecciones en 1983. Entonces, la pregunta es ¿qué le pasa al sistema político cuando la violencia lo invade a él mismo como sistema? Bueno, a ver, no solo el atentado contra Cristina la trataron de matar, por suerte la delegación de OEA de violencia Sí, política y de género
el dictamen que hizo es Estuvo ayer. aclarándolo. Sí. O sea, sí, efectivamente comprobó que esa violencia existe, sino que hubo un sector... Perdón, aclaremos esto porque es importante lo que estás diciendo. La OEA, la Organización de Estados Americanos, llegó un grupo de expertas que verificó con documentos, no es que es una declaración y nada más. Verificó con mucha documentación y con todo un informe que existe efectivamente violencia sistemática y violencia política en contra de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Como un hecho grave, gravísimo, para no solo para la vicepresidenta, digo, para todo el sistema político, para el oficialismo, para la oposición, para todos. Pero además, no conmovió a todo el sistema político ese atentado. Hubo indiferencia absoluta de un sector. No conmovió al Poder Judicial y al Ministerio Público. No salieron corriendo a investigar, a asegurar pruebas y profundizar la investigación. Para que investiguen tiene que estar el abogado de Cristina dándole chirlos en la cola para que se muevan a las jueces y a los fiscales. Ahora parece que con lo de Rosario existe eso, por un lado. Por otro lado, entre nosotros, entre los políticos, se ha degradado absolutamente el nivel del debate. El debate político es si me das la botellita de agua o no. Lo que se comenta además es si Alberto le dio la botellita de agua a Cristina y Cristina quiso tomar agua o no. No hay ningún otro tipo de debate. En el recinto, cuando se discuten leyes, los debates son paupérrimos. O sea que declinó el debate político y se llenó de chicanas, insultos y malos tratos. Pero yo lo que... Pero entonces, pero el otro día dije algo, no les gusta. La democracia es una construcción social, lo hacemos entre todos, la vigencia de los derechos humanos también. Y los políticos somos lamentablemente la emergencia de la sociedad. ¿Por qué somos los políticos nosotros y no hay otros? Con buenos modos, sin violencia. Los elegimos nosotros. Y bueno, se ve que esa es la emergencia. Entonces, con distintos grados de responsabilidad, yo me siento responsable. Pero todos tenemos una cuota de responsabilidad en volver al sistema político a hacerlo fuerte, sólido, institucional, democrático, inclusivo, defensor de los intereses nacionales y populares, pero a la sociedad argentina tenemos que volver a cohesionarnos detrás de algún proyecto de país, porque tiene posibilidades la Argentina. ¿Qué relación tiene esto con la respuesta que le dio todo el sistema político a las necesidades más apremiantes de la población? Necesidades sociales, económicas, de seguridad. No, de las necesidades sociales o económicas, dado el incremento brutal de la pobreza, que no vamos acá a buscar las razones históricas de cómo se fuga el capital argentino, con aprovechamiento de siempre los mismos, en detrimento de las grandes mayorías, con una sábana corta, porque tenemos déficit fiscal. Yo creo que a través de bonos, incrementos de las jubilaciones, se trata de ir paliando los nichos de pobreza y de indigencia, sin que sea un éxito en modo alguno, por favor. Lejos estamos. La inseguridad es una deuda pendiente, pero yo no tengo cómo dar una solución, realmente me excede. Creo que es un tema muy complejo, pero aún aquellos que les moleste que uno lo diga, está totalmente atado. No es porque los pobres delinquen, no es que los pobres delinquen. Los pobres son tan honestos como los ricos y a veces los ricos son más delincuentes que el que no tiene nada. Pero la paz social requiere un grado de justicia social que haga que uno al otro lo ame. ¿No fue más firme el Estado? ¿Le faltó firmeza, le faltó decisión, le faltó imponerse frente a los poderes no democráticos? ¿Pero cuáles serían los poderes no democráticos? Bueno,
Vos hablaste recién de fuga, hablaste de bueno, determinados poderes económicos que, No, el Estado que puede... no son un emergente de la democracia ni del Estado. Yo creo que, bueno, lo que pasa que, a ver, faltó. Depende de quién tengas de gobernante. Yo creo que a Néstor y Cristina no les faltó. Que Néstor y Cristina fueron tomando las decisiones, a veces un poco demoradas por la correlación de fuerzas, pero que en definitiva las tomaban. Sacando ellos dos realmente, somos bastante conservas y respetuosos del sistema político. El sistema político te impone, viste, que no hagas demasiada ola. Pero aparece alguien que no parece banca. desafiante del sistema político y parece que va a sacar muchos votos. ¿Quién? Y bueno, a ver, siempre hay que tomar con pinzas, los estudios de opinión ya lo sabemos, pero en lo que coinciden prácticamente todos es que el emergente de esta elección no necesariamente para ganar, pero sí para ya ¿Milei? ir. Sí. Yo Y creo está que arriba del pero 20, Milei 21, para mí- 25%. Sí, pero Milei, para mí, es como que es rupturista. Sí, un y discurso bueno, antisistema. y a la juventud le gusta el discurso antisistema, no el contenido. Pero si se ponen a analizar el contenido, no creo que lo acompañaran. Sí. Yo no creo que igual va a tener una gran cantidad de votos. Yo creo que en definitiva no va a tener una gran cantidad de votos. No creo. Bueno, interesante, súper interesante este debate, porque para entender la profundidad del problema que arrancó con la situación carcelaria, pero que evidentemente da cuenta de una situación muy Pero profunda. que todo está, claro, porque todo está conectado. Igualmente que para el narcotráfico. Y bueno, vos tenés que tomar medidas en el Paraná, en el río, que es por donde se entra, vos tenés que tomar medidas en las fronteras, tenés que contraponerte a intereses poderosos de dinero. Bueno, por eso nosotros decimos, no es porque Alberto está gobernando en un contexto que es el que le tocó, Sí. y lo hace con su carácter y sus convicciones. Pero si queremos que se tome el toro por las astas, necesitamos a Cristina. Bueno, ahí nos dejás como el título Y ya. tengo que hacer, escucharme. Estás organizando, estás participando Sí, de Lucha y Vuelve. El 11 Lucha y Vuelve, Cristina 2023, para que la militancia también tenga un lugar de expresión en Avellaneda, en contrabajo en comisiones y bueno, y a replicar a lo largo y ancho del país Cristina 2023. Cristina, sé candidata a presidenta, no es que elijas después lo que quieras, sé candidata a presidenta. Gracias, Diana. No, por favor.